Bien, vamos a continuar resolviendo algunos problemas del bloque 33 al 44. En este bloque nos piden que encontremos la composición de f con g, la composición de g con f, la composición de f con f, la composición de g con g y cada uno de su dominio. Para el ejemplo vamos a usar el ejercicio 42. En el ejercicio 42 nos dan una función f de x definida como 1 sobre la raíz de x. Y la función g de x, que es x cuadrado menos 4x. Bien, el dominio de f, recuérdense que hay un denominador y además hay un radical de índice par. En primer lugar, x debe de ser mayor o igual a 0, porque es una raíz cuadrada. Pero como está en el denominador, no puede ser 0. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los x tal que x es estrictamente mayor que 0. El dominio de g, como no es un cociente ni tampoco aparecen radicales, el dominio es todo r. Bien, entonces estamos trabajando con una función cuyo dominio es los x mayores o iguales a 0 y el dominio de la función g son todos los reales. Bien, vamos a encontrar primero la composición de f compuesto con g de x, que por definición es f de g de x. Bien, pero ¿quién es g de x? Pues g de x es x cuadrado menos 4. Entonces sería x cuadrado menos 4x, ¿verdad? ¿Y qué le hace f a una función, a un elemento que toma en su dominio? Pues lo que hace es dividir a 1 entre la raíz de x. En este caso sería 1 sobre la raíz de x cuadrado menos 4x. Bien. Ok. ¿Cuál es el dominio de esta composición? Por definición, el dominio de f compuesto con g son todos los x que pertenecen al dominio de g, ¿verdad? Tal que g de x pertenezca al dominio de f. Bien. Entonces, ¿qué significa? Nosotros sabemos que el dominio de g son todos los números reales. Por lo tanto, no hay restricción. Pero el dominio de f está dado por todos los números que son mayores o iguales a 0. No, perdón, que son estrictamente mayores que 0. Por lo tanto, g de x, que es x cuadrado menos 4x, ¿verdad? G de x, que es x cuadrado menos 4x, debe de ser mayor que 0, ¿verdad? Bueno, pero si x cuadrado menos 4x es mayor que 0, significa entonces que x factor de x menos 4, que sería la factorización, debe de ser mayor o igual a 0. Entonces, para que esto sea mayor o igual a 0, x puede ser positivo y x menos 4 positivo, o ambos negativos. Entonces vamos a hacer la tablita de variación de signos, es decir, x del factor x, el factor x menos 4. Y junto el factor x, factor de x menos 4. Ok. Bueno, los puntos críticos serían x igual 0 y x igual 4. Entonces dividimos la recta entre 0 y 4. Es decir, que de menos infinito a 0 es un intervalo. De menos infinito a 0, un intervalo. De 0 a 4 sería el otro intervalo. Y de 4 a más infinito. Bien. ¿Qué valores de prueba puedo usar entre menos infinito a 0? Menos 1. Entonces evalúo en x, menos 1 es negativo. De 0 a 4 puedo tomar 1. Me daría negativo. Y de 4 a más infinito puedo tomar 5. 5 es positivo, por lo tanto es más. Ahora, un valor de prueba de menos infinito a 0, menos 1. Menos 1 menos 4, negativo. Entre 0 y 4 puedo tomar 1. 1 menos 4 es menos 3, es negativo.
Y de 4 más infinito puedo tomar 3. 3 menos 4 es negativo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál va a ser el conjunto solución? Perdón, acá sería de 4 más infinito, puedo tomar 5. Y 5 menos 4 es 1, que sería positivo, ¿verdad? Entonces aquí es positivo. Entonces menos por menos es más por menos es menos, y más por más da más. Significa entonces de que el producto de x factor de x menos 4 es positivo de menos infinito a 0 y de 4 a más infinito. Por lo tanto, el dominio de f compuesto con g va a ser el intervalo de menos infinito a 0, pero como aparece en el denominador, ¿verdad? No puede ser 0. Por lo tanto, lo voy a tomar abierto. Unido de 4 de nuevo, porque sí, de 4 a más infinito. Bien. Y lo tomo abierto de nuevo porque la factorización de esta expresión es x factor de x menos 4. Y si x vale 4, se anula. Bien. Ok. Bueno, ahora vamos a continuar con la composición de g con f. La composición de g con f. Bueno, es decir, vamos a encontrar g compuesto con f. Y g compuesto con f de x se define como g de f de x. Pero ¿quién es f de x? Es 1 sobre la raíz de x. Entonces esto sería g de 1 sobre la raíz de x. ¿Y qué le hace f a un valor que toma en su dominio? Pues lo eleva al cuadrado y le resta menos 4x, ¿verdad? Aquí es g. Entonces esto sería 1 sobre la raíz de x elevado al cuadrado menos 4 por 1 sobre la raíz de x. Y 1 sobre la raíz de x al cuadrado es 1 al cuadrado entre la raíz de x al cuadrado, pero el cuadrado se elimina con el exponente. Y esto sería 1 sobre x menos 4 sobre la raíz de x. Y esto podemos seguir operándolo, ¿no? Sacamos el mínimo común múltiplo, que sería x por raíz de x, y decimos x por raíz de x entre x, es decir, x raíz de x entre x, se elimina la x y nos queda únicamente la raíz de x por 1 raíz de x, menos x raíz de x entre raíz de x, es decir, x en raíz de x entre la raíz de x, se elimina la raíz de x y nos queda x. Y lo multiplico por 4. 4x. Bien. Ahora nos quedó la composición de f con g como esta expresión, ¿verdad? Ahora el dominio de esa composición sería el dominio de g con f. Serían todos los x que pertenecen al dominio de f, tal que f de x pertenece al dominio de g. Bien. ¿Y quién es el dominio de f? Pues el dominio de f son todos los reales mayores que 0. ¿Y quién es el dominio de g? Pues el dominio de g son todos los reales, es decir, no hay restricciones. Por lo tanto, el dominio de la composición de g con f van a ser todos los reales, es decir, el conjunto de todos los x tal que x es mayor que 0. ¿Verdad? Mayor que 0. Y lo podemos ver acá, ¿no? X no puede ser 0, porque si es 0 se define. Y x tiene que ser mayor que 0 porque hay un radical, ¿verdad? Bien, así se resuelven los problemas de este bloque. Bien, para finalizar, vamos a resolver unos problemas sobre el bloque 45-48, donde nos piden que encuentren la composición triple de f con g y con h. Bueno, vamos a resolver el problema 46. Bien. F compuesto con G compuesto con H de X se define como
f de g de h de x. Así. Bueno, entonces esto sería f de g de h de x. ¿Quién es h de x? Pues h de x es x cuadrado más 2. Entonces esto sería x cuadrado más 2. Así. Pero ahora, ¿qué le hace g a un valor que toma en su dominio? Pues lo eleva al cubo. Esto sería f de x cuadrado más 2 al cubo. ¿Y qué le hace f a un valor que toma en su dominio? Pues a1 lo divide sobre ese valor. En este caso sería 1 entre x cuadrado más 2 al cubo. Y esta sería la composición de f con g y con h. El resto de problemas se resuelven de manera similar. Cualquier cosa o cualquier duda respecto a los problemas me lo pueden hacer saber a través del WhatsApp o a través de vía plataforma.